Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Filadelfia, versículos 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora los dejo con Marcelo. Pues muy buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a meditar este mensaje a la iglesia en Filadelfia. Durante todo este verano estado meditando sobre este tema de Apocalipsis, un tema muy importante que el Señor nos ha dejado aquí en la Escritura. Hasta ahora hemos considerado el mensaje a la iglesia de Éfeso, también hemos tocado el mensaje a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, Tiatira, a la iglesia en Sardis también. Y con relación al mensaje de la iglesia en Sardis, la última vez Eduardo Brasier nos comentó que a pesar de ser una iglesia con mucho activismo y de tener una reputación, una fama o una solera, podríamos decir en un término que se usa mucho aquí, era una iglesia que el Señor dice que estaba muerta, ¿no? Y que solamente unos pocos en esa iglesia fueron fieles al Señor. Y casi la totalidad de los miembros de esa iglesia habían manchado las vestiduras que el Señor nos da, ¿no? Como hijos suyos. Y hoy veremos el mensaje a la iglesia en Filadelfia, que estaba ubicada muy cerquita de Sardis. Y Filadelfia es la más joven de las 7 ciudades de Asia que trata el Apocalipsis, y es una ciudad que había cambiado al menos durante 3 veces, en 3 oportunidades, el nombre. Primero se llamó Filadelfia, después se llamó Neocesarea, que se le puso ese nombre en honor al César, y finalmente se le llamó Ciudad de Flavia, pero bueno, nosotros en la escritura la conocemos como la iglesia en Filadelfia, y que fue fundada originalmente con el objetivo o el propósito de que pudiera ser una ciudad que fuera un puente de difusión de cultura y costumbres de la antigua Grecia a Lidia y a Frigia. De modo que desde un inicio esta iglesia, esta ciudad, podríamos decir que fue misionera, y en ella se hacía todo lo posible para poder exportar, ¿no?, la cultura helena. Su ubicación a nivel geográfico era muy favorable por 2 motivos. Por un lado, era una ciudad que estaba estratégicamente posicionada en una carretera muy frecuentada en toda esa área de Asia, y le dio esa
esa oportunidad de ser llamada la puerta del este de esa región. Por otra parte, es interesante comentar este detalle de la geografía de Filadelfia, que era una zona volcánica y que, bueno, estaba muy enriquecida de las cenizas de los volcanes de ahí, del lugar. Y por lo tanto eso hacía que el suelo, que el terreno de Filadelfia fuera muy fértil. Y se la conocía en esa época como la ciudad de los vinos. Podría ser aquí La Rioja o... sí, principalmente La Rioja, creo que sería el ejemplo más adecuado. Y en Filadelfia la gente era muy politeísta y tenían, bueno, muchos dioses, y entre esos dioses, ya que era una región de vino Filadelfia, tenían al dios Baco. Y por eso también en Filadelfia se celebraban muchas de las fiestas que se conocen del Imperio Romano como las bacanales. Eran fiestas que, bueno, era un desmadre porque se emborrachaban todas las personas que participaban y, bueno, era realmente bastante patético todo este tema de las bacanales. No tenemos informes en el Evangelio detallados en cuanto a el origen de la iglesia en Filadelfia, pero podemos aplicar la misma teoría que las demás iglesias que hemos venido viendo de esta serie de mensajes de Apocalipsis, especialmente teniendo en cuenta Hechos 19:10, y entendemos que estas iglesias fueron fundadas bajo el ministerio de Pablo cuando estuvo en Éfeso, y desde allí él y sus colaboradores impactaron toda el área del Asia y se fundaron estas iglesias. De modo que esa es nuestra idea, ¿no? Es una iglesia que surge de este trabajo misionero que hizo Pablo, y es una iglesia realmente muy importante de meditarla, porque el elemento que la caracteriza, como ya iremos viendo en la meditación, es su fidelidad, su constante fidelidad al Señor. Es una comunidad cristiana que se mantuvo durante muchos siglos en pie, incluso cuando toda la ciudad fue tomada por los turcos, y todavía actualmente queda una comunidad cristiana allí en Filadelfia. La principal oposición que tenía la iglesia de Filadelfia venía de parte de los judíos que estaban asentados también ahí en esta área. Y era una oposición bastante violenta, bastante dura. Era una oposición en la cual los judíos se burlaban de los creyentes y hacían permanentemente alarde de ser el pueblo elegido, y bueno, eso realmente creo que debía sentar mal a los creyentes de Filadelfia. Pero vamos a ver entonces ahora lo que le dice el Señor en base a la lectura que hemos hecho, ¿no? del mensaje a Filadelfia. Y el primer punto que quisiera que veamos en nuestra meditación es, según el texto, ¿no?, que hace mención al remitente de la carta de Filadelfia hacia la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar sobre este remitente de la carta. El segundo punto que quisiera que meditemos es cómo el Señor Jesucristo elogia a su iglesia en Filadelfia. Y como tercer punto, me gustaría que meditemos en las promesas y las exhortaciones que el Señor está dejando a la iglesia en Filadelfia. Vamos entonces con el remitente de la carta a Filadelfia. Y el remitente, según el verso 7 que ha leído Silvia, es el mismo Señor Jesucristo, que se presenta ante los hermanos de Filadelfia utilizando dos títulos que él nos deja bien patentes en este texto a través de Juan. Nos dice que el santo es el que está escribiendo, el verdadero es el que está escribiendo. Y nuestro Señor Jesús se está presentando de dos maneras, usando dos títulos con los cuales Dios era conocido en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Señor, a Yahvé, como el Santo de Israel, y lo utiliza como título más de 25 veces en su libro. Y podemos concluir entonces que estos dos títulos que se autoaplica el Señor Jesucristo en esta carta es una clara confirmación de la deidad que Él tiene en su persona, formando parte del Dios Trinitario. El segundo título entonces que el Señor está usando al presentarse dice que Él es el verdadero. Y a nosotros nos sirve para indicarnos que el Señor Jesucristo es digno totalmente de la confianza de Filadelfia, como también de la nuestra. Podemos también pensar de que su mensaje es totalmente real y genuino en todo lo que está transmitiendo en esta carta, y que no es producto de ninguna imaginación del autor, en este caso el apóstol Juan, y tampoco es una falsedad lo que estamos leyendo en el Evangelio. Y también en nuestro texto es muy interesante que él se presenta como el que tiene la llave de David. Y realmente hace meditar bastante esta forma en la cual se presenta el Señor. Y para hacerlo tenemos que conectarlo con un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 22, verso 2, que es al cual está haciendo referencia el Señor Jesucristo, con el que tiene la llave de David. Y claro, en ese momento había una persona del reino de Ezequías, que es el de quien se está hablando en ese capítulo 22 de Isaías. Era un tal Sebna que, bueno, había sido nombrado como un responsable en la corte del rey, pero que no había sido fiel ni había honrado al rey con sus tareas. Por lo tanto, el Señor enjuició a este Sebna y le quitó el rol que tenía en esa época por su comportamiento inapropiado, ya que era una persona muy importante en la corte del rey David. Y bueno, el hecho de que se comportó de malas maneras hizo que el Señor le quitara de ese rol. Y ese puesto, al final se le entregó a otra persona, que es el que va a tener estas llaves de David. Y bueno, es a esta figura que el Señor está haciendo referencia, como que Él ahora es quien tiene esas llaves del reino de David, y Él puede abrir y cerrar las puertas que Él desee. Entonces, la persona a quien se le quitó en su momento el rol de responsable de la casa real en esa época era Sebna, y se le dejó a un tal Eliakim, que era quien tenía las llaves. Y sin duda fue un honor muy grande para este Eliakim que el Señor le honrara con ese puesto, ¿no? En el lugar de Sebna. Y creo que también es mucho más honroso que el Señor Jesucristo lo haya recordado a esta altura de Apocalipsis, y utilizar la figura de lo que sucedió con él en esos días, y él mismo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo autoaplicarse esa forma, ¿no? De decir, yo soy el que tiene las llaves y abro y cierro, y nadie puede decirme nada de lo que yo hago. En resumen, el Señor Jesucristo se presenta aquí como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene las llaves para abrir y cerrar todas las puertas que Él desea, lo que nos demuestra que Él gobierna y reina sobre todo. Esto también nos da la pauta de que nadie puede interferir con lo que el Señor Jesucristo hace. Nos habla de su soberanía. Vamos al segundo punto y meditamos sobre el elogio que el Señor Jesucristo está haciendo
a la iglesia en Filadelfia. Y una vez más, en este sentido, la carta inicia con una frase, que es una frase que también en las otras cartas dice: yo conozco tus obras. Y eso nos da a entender que el Señor Jesucristo conoce en detalles lo que pasa en la iglesia local allí en Filadelfia. Que igualmente que a la iglesia en Esmirna, nos llama mucho la atención que esta iglesia, de parte del Señor Jesucristo, no recibe ningún tipo de reproche. El Señor se toma solamente el trabajo en estas cartas, tanto a Esmirna como a Filadelfia, de elogiarles. Pero esto no significa que eran iglesias perfectas y sin pecado, sino que eran iglesias que estaban centradas y enfocadas en el Señor Jesucristo. Y entonces es por esto que el Señor decide no mencionar las fallas ni los pecados que tienen estas iglesias también. Y así que después del cuadro que vimos el viernes pasado con la iglesia en Sardis que nos comentaba Eduardo Gracier, ahora vemos en contraste, ¿no?, a una iglesia viva, que es la iglesia de los de Filadelfia, y que, bueno, el Señor realmente les elogia. Y nos tenemos que preguntar por qué el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia en Filadelfia. Y es también una de las preguntas que quisiera que después Manuel nos dirija en el coloquio. Yo creo que primeramente el Señor le elogia a los hermanos en la iglesia de Filadelfia por su continua obediencia. Son constantes en la obediencia a Dios. El Señor había dicho a sus discípulos que tenían que predicar, que hacer discípulos en todas las naciones, y a los que creyeran en el Señor Jesucristo que fueran bautizados, ¿no?, y que les enseñaran todas las cosas que Él les había mandado a guardar. Y esta iglesia en Filadelfia, estamos seguros de que ha sido fiel al Señor Jesucristo y ha guardado su palabra. Y esto es una evidencia de su amor hacia el Señor. Por otro lado, vemos la lealtad que la iglesia en Filadelfia ha tenido hacia el Señor Jesucristo. El Señor les dice que no han negado su nombre. Y pensemos que era una época muy compleja para el cristianismo, porque había mucha presión para dejar la fe cristiana, especialmente en ese imperio donde el culto al emperador era tan exigente, y aparte todo el politeísmo que existía alrededor de Filadelfia, y sin embargo estos creyentes no bajaron la guardia y se mantuvieron constantes en su confianza en el Señor Jesucristo. Perseveraron y perseveraron, y por eso es el elogio que el Señor les está dejando en este mensaje. Y por su perseverancia, el Señor los está premiando, ¿no? Está haciendo un refuerzo positivo con ellos. Dicho de otra forma, su obediencia en confesar a Cristo no fue algo así del momento, sino que vemos que ha sido continuado en el tiempo, todo esto que el Señor Jesucristo está destacando. Ellos perseveraban en la obediencia, y Jesús les dice que está orgulloso de la iglesia en Filadelfia. Y entonces de esa forma el Señor está haciendo brillar esa lealtad y la perseverancia que ellos han tenido con Dios. Y especialmente pensando en estas circunstancias que ellos tenían que soportar, ¿no? Obedecieron y fueron leales, a pesar de, como dice la carta, que dice que era una iglesia con poca fuerza, nos dice. Y esto nos habla de que puede haber sido una iglesia formada por pocos creyentes, no tiene que haber sido una iglesia muy numerosa, y también tiene que ser un grupo de creyentes que no tienen que haber tenido una posición social importante, no tienen que haber tenido riquezas, por lo tanto no era una iglesia influyente en el sentido social. Y aparte, como dijimos hace un momento, era una congregación, una iglesia local que tenía una posición muy fuerte de los judíos, a los cuales el Señor les llama, ¿no?, sinagoga de Satanás.
Y es asombroso, ¿no? Ver cómo el cristianismo tenía más oposición de parte del pueblo que Dios se había elegido en la antigüedad que de otras facciones, ¿no? Vamos a las promesas que el Señor Jesucristo deja a la iglesia de Filadelfia. Punto 3, que quisiera que meditemos. Promesas y exhortaciones a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia en Filadelfia, como decimos, ha encontrado la oposición de los judíos y que entendemos que no eran judíos sinceros, porque realmente un judío verdadero realmente habría aceptado a Cristo y toda la voluntad del Mesías. Pero aquí vemos que se trata de judíos de raza, de cultura, pero que no eran sinceramente judíos. La mayoría de los judíos habían rechazado la obra del Señor Jesucristo y al Mesías. Y por lo tanto, en esa época, todas las sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las cuales se combatía al cristianismo. Ahora, a este punto, parece indicar que algunos de estos judíos también, por este testimonio de la iglesia en Filadelfia, se convertirían al cristianismo. Y claro, esto es lo que está reflejando la carta, porque el Señor dice que les va a ayudar de tal manera de que estos opositores al final vengan y se postren a los pies de ellos. Y esto es muy curioso, porque la esperanza judía era en la antigüedad que ellos serían el pueblo que someterían a los gentiles. Pero aquí en este caso la carta está diciendo lo contrario, de que el Señor apoyará a la iglesia en Filadelfia en este caso para que los judíos vengan a los pies de ellos y puedan honrar al Señor. Y esto es porque, claro, después de haber rechazado al Señor Jesucristo, estos gentiles de Filadelfia, estos cristianos en Filadelfia, ellos tenían realmente el camino abierto y habían entendido cuál era la forma realmente de honrar a Dios y poder estar junto a Él. A este punto me gusta que consideremos lo que dice el verso 10 de la carta. Y lo leo para que lo tengamos presente. Dice, el Señor le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y me vino a la mente una conexión con el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, cuando el Señor nos deja ese lema, podríamos decir, esa forma de pensar suya, cuando el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Y eso era en el contexto de lo que había pasado con el profeta Elí, que bueno, no había cuidado bien de su familia para que honrara al Señor, y bueno, todos recordamos cómo terminó Elí y sus hijos, y en ese contexto el Señor dijo, ¿no? Yo honraré a los que me honran, y me hacía pensar mucho en este texto del verso 10, que es muy similar, ¿no? Esa reciprocidad que el Señor le plantea a la iglesia. Aquí le está diciendo el Señor que en el caso de ellos, al guardar ellos la palabra del Señor, al ser fieles con el Señor, por lo tanto el Señor dice que será correspondiente, ¿no? A cuidarles por esa fidelidad, por ese deseo de honrarle que ellos han tenido. Han obedecido al mandato del Señor, siendo pacientes, siendo constantes, siendo fieles, y por lo tanto el Señor es recíproco con ellos. Y esto es algo que es bueno que lo consideremos a fecha de hoy también nosotros, porque como hemos dicho, este mensaje el Señor se lo está enviando a Filadelfia, pero también entendemos que trasciende
toda la historia de la Iglesia Universal y llega hasta cada uno de nosotros, que también nos movemos con otro contexto, con otras dificultades, con otras pruebas, pero creo que también podemos sentir, ¿no?, esa actitud que ha tenido el Señor de invitar a seguir siendo fieles y honrarle para que Él también pueda seguir bendiciéndonos. Como consecuencia, el Señor les ha dicho, ¿no?, que les guardará de una prueba que, bueno, algunos comentaristas hablan de que se trata de la gran tribulación, pero bueno, yo creo que más que todo se refería al contexto de esa época, ¿no?, las grandes persecuciones que en el ámbito del Imperio Romano ellos tuvieron que enfrentar. Y el Señor, al mantenerse ellos constantes, entonces les cuidaría en medio de esas persecuciones que se habían desatado en el Imperio Romano contra el cristianismo. He aquí que yo vengo pronto, también les dice el Señor Jesucristo. Vuelve a hablar, ¿no?, de su persona resucitada, vuelve a hablar de su regreso, y creo que el propósito que tiene al mencionar que viene pronto no es tanto el de la segunda venida, sino que es un mensaje más bien dirigido a la iglesia, para que la iglesia se prepare a estar lista y de encontrarse con Él. Le habla también a la iglesia de que estén atentos para que nadie pueda tomar la corona que les pertenece. Y como decimos, no se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Yo creo que se está refiriendo más que todo a una relación personal con la iglesia y con cada uno de los miembros de la iglesia. Y creo que eso a nosotros también nos tiene que hacer meditar esta tarde, ¿no?, que el Señor nos dice en este sentido como a los de Filadelfia. Atentos que vengo pronto. Yo creo que mirando las noticias, viendo a nuestro alrededor, vemos que las señales cada vez son más evidentes, ¿no?, de cómo va madurando todo este parto para la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero bueno, el mismo Evangelio nos dice, ¿no?, nadie sabe en el día ni la hora, pero aquí está la alerta, ¿no?, a la iglesia de Filadelfia y por lo tanto a nosotros. En cada caso, entonces, la iglesia sufriría más consecuencias en ese momento, como en el caso de Éfeso, por ejemplo, les dijo, ¿no?, que vendría a ellos para quitarles el candelero. En el caso de los de Pérgamo les dijo el Señor que iría para luchar contra ellos, para pelear contra ellos. Y en el caso de Sardis, como nos decía el viernes pasado Eduardo Brasier, a la iglesia de Sardis le dijo que vendría a ellos como un ladrón en la noche. Y repito, creo que en este caso es un diálogo de tú a tú que tiene el Señor con las iglesias. Con el propósito, bueno, en los otros casos, de juzgarles, ¿no? Pero en el caso de Filadelfia, como estamos viendo, ocurre lo contrario. La venida que les está prometiendo a ellos es una venida para protegerles, para cuidarles en la hora de la prueba a la cual se está refiriendo el Señor. En el verso 11 nos dice también, ¿no?, Juan, que el Señor le está diciendo a la iglesia que lo que tienen, lo tienen que cuidar, porque el riesgo es de que venga alguno y les arrebate la corona. Por lo tanto, el Señor está exhortando a cada creyente a mantenerse firme en lo que ha ganado, en lo que ha podido desarrollar en cuanto a los dones de servicio que vamos dando en la iglesia. Y creo que tenemos que estar muy atentos porque, claro, el Señor aquí está diciendo que no se tienen que distraer, ¿no?, con tentaciones o con otras distracciones del mundo. Y en realidad lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, si nosotros lo conservamos con fidelidad, creo que es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación. No, no, no. O sea, ninguno de nosotros va a perder la salvación si es que el Señor nos ha dado
ese don, ¿no? Tan precioso y tan alto. Pero sí que tenemos que estar atentos para no perder nuestro galardón, que ya en alguna otra oportunidad también Manuel lo ha compartido en otra meditación. Servir al Señor es un privilegio realmente muy alto, un privilegio que, como hemos visto, ¿no? En el caso de Eliakim, se le dio el honor de reemplazar a Sebna. Pero bueno, si lo aplicamos a nosotros tenemos que estar atentos también, ¿no? Si el Señor te ha encargado un servicio para Él, entonces tenemos que hacerlo de la manera mejor posible, ¿no? Tenemos otros casos también, no solamente el de Sebna respecto de Eliakim, sino también podemos recordar la primogenitura de Esaú, que la perdió con su hermano menor Jacob, o también cuando el rey Saúl, que no honró al Señor, y al final el Señor eligió al rey David. En el verso 12, el texto nos dice que el Señor les promete, ¿no?, que serán columna en el templo de Dios y que nunca más saldrán de ese templo. Y esto quiere decir que son aceptados en el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos aceptados en el cuerpo de Cristo y comenzamos a formar parte de ese templo espiritual, ¿no? Y el Señor aquí les está prometiendo a los de Filadelfia que nunca más saldrán de allí. Y esta es una promesa que yo creo que a los de Filadelfia les tiene que haber generado una inyección, ¿no?, de confianza en el Señor, especialmente a ellos. Y les habla de columnas, y es interesante porque, claro, ellos vivían en una región sísmica. De hecho, entendemos que era Filadelfia era una ciudad que había sufrido muchos terremotos, y que dicen los comentaristas que mucha gente prefería vivir a las afueras de la ciudad por el miedo a los terremotos y que se cayeran las casas, ¿no? Y aquí el Señor está hablando de que cuando adopta a alguien, entonces lo pone como una columna en su templo. Me parece una imagen muy interesante que está usando el Señor para gente que estaba acostumbrada a huir constantemente de las casas y buscaba, como decimos, ¿no?, los espacios abiertos para no morir. Y también el Señor les dice, ¿no?, como una promesa, que escribirá el nombre de mi Dios, le dice, ¿no?, en la carta, el nombre de la ciudad de mi Dios, en este caso la Nueva Jerusalén, la cual el Señor hará descender cuando haga estos cielos nuevos y tierra nueva. Y la idea es que ahora los verdaderos creyentes que pertenecen a Dios, entonces, de alguna forma, y nos impregnamos, ¿no?, de esa presencia del Señor y llevamos ese nombre de Dios que debemos transmitir y expresar a los demás. Por supuesto que no se trata de llevar un nombre escrito, ¿no?, ni tampoco de que llevemos un distintivo, ¿no?, que diga algo, como ahora es muy común, ¿no?, llevar un distintivo de algo o una escrita de una publicidad, no. Se trata de que nos, al entrar en la familia de Dios, en el templo de Dios, en el cuerpo de Cristo, entonces nos impregnamos de todos los valores del Señor, de su forma de ser, y entonces eso lo vamos llevando cada uno con nosotros. Eso surge de esa experiencia de estar como una columna dentro del templo de Cristo. Y finalmente en el verso 13 nos deja una última exhortación, ¿no?, a los de Filadelfia. Les dice que tienen que prestar atención a este mensaje que les está dejando, por lo tanto tiene la autoridad de que sea considerado, pero no solamente para escucharlo y nada más, sino para que sea aplicado por cada uno de ellos en el día a día. Y bueno, yo creo que no somos nosotros, como decíamos hace un momento, ¿no?, la iglesia en Filadelfia, pero sí que deberíamos
pensar que el Señor ha pensado en nosotros cuando escribió esto a Filadelfia. Y si bien no lo somos nosotros los de Filadelfia, porque nos congregamos en Vilanova, pero sí que deberíamos aspirar, por la gracia de Dios, a ser como la iglesia en Filadelfia. Después de todo, lo que tenemos en común con los de Filadelfia es que nos ha alcanzado el mismo Espíritu de Cristo, tenemos la palabra del Señor Jesucristo, que es nuestro tesoro, y por lo tanto creo que estamos con las mismas condiciones, ¿no?, de ser como ellos. Pero que el Señor nos ayude entonces en la continuidad. Dejamos paso para que Manuel pueda guiarnos con las preguntas y a ver si, como dice Armando, surgen más ideas sobre este mensaje a Filadelfia y aprendemos más juntos. Manuel. Muy bien, pues gracias. Gracias, Marcelo, por compartir esos pensamientos sobre ese pasaje. Y la primera pregunta que nos sugiere Marcelo es reflexionar por qué elogió Cristo a la iglesia en Filadelfia. ¿Qué os parece? ¿Qué aspectos el Señor resalta? ¿Qué cosas encomia? Y qué bendiciones les da, que también podemos verlo en los primeros versículos. ¿Qué os parece? Luisa, ¿qué te parece? Bueno, aquí el Señor le dice que Él conoce sus obras. Uh-huh. Por lo tanto, la iglesia era una iglesia fiel que está llevando a cabo lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, ¿no? Muy bien. De comportarse y hacer las cosas como Él desea que las hagamos. Y eso es una de las características que Él destaca aquí, que la iglesia ha sido fiel y que ha llevado su palabra y que conoce sus obras, ¿eh? Y la cual dice nadie, la puerta que está abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y eso es lo más importante, el guardar la palabra de Dios y que actuemos y sigamos sus mandamientos y sus cosas de acuerdo a la palabra. Muy bien. Sobre todo eso, ¿no? Si el Señor conoce nuestras obras y no nos reprende, es todo un encomio, ¿no? Por supuesto, pero como has dicho, guardar la palabra. ¿Alguien tiene, Luis, voy diciendo según aparece en mi pantalla, si alguien quiere decir algo, por favor, levantar la mano, hacerme una señal y con mucho gusto os paso la palabra. Pero si nadie dice nada o indica nada, pues según aparecéis en mi pantalla, así os pregunto, pues para facilitar el diálogo, ¿no? Luis, ¿qué te parece? ¿Qué te resalta de esta iglesia como algo positivo? Ahora, sí, esta iglesia pienso que sobre todo es fiel en la palabra de Cristo y que la figura de Cristo está siempre por encima del resto de componentes de la iglesia. Yo creo que en este caso la iglesia de Vilanova en este aspecto se parece bastante porque, bueno, lógicamente cada iglesia debe tener sus dirigentes, sus administradores, pero nunca nadie sobresale o se atribuye más protagonismo. Vamos, eso es una sensación que al menos tengo, ¿no? Y que siempre Cristo está ahí por delante y como jefe y como nuestro líder, ¿no? Y entonces esto la verdad es que es muy reconfortante. Y sobre todo porque también veo que hoy en día está muy de moda esto de las denominaciones, pues la iglesia esto, la iglesia como dice Marcelo algunas veces, de la prosperidad, la iglesia de la no sé cuántos y la iglesia de la no sé qué, bueno, en fin, hay denominaciones para todos los gustos. Creo que eso no es positivo y que aquí pues hay elementos que pueden contaminar lo que es el centro de la doctrina de una iglesia que debe ser Cristo, ¿no? Y
estos pasajes de las 7 iglesias, yo diría que representan en la totalidad de las iglesias actuales, pues cada una de las miles que hay corresponden a una de las 7, de alguna manera. Yo creo que el mensaje de las 7 iglesias es un poco, ¿no? ¿A qué iglesia te estás pareciendo tú o te estás acercando tú como iglesia, ¿no? La iglesia pues nuestra, la iglesia pues de las que sean de Vilafranca o alguna otra que hay en Vilanova. ¿A qué iglesia estás tú pareciéndote o acercándote según esta, digamos, clasificación que hace el Apocalipsis de las 7 iglesias? Y esto es lo que siento yo respecto a las cualidades de esta iglesia, y en comparativa con la nuestra de Vilanova un poquito pues veo esto. Muchas gracias, Luis. Quizás solamente por mi parte resaltar, no sé, un apunte por si puede ser de ayuda. Hemos de pensar que estas iglesias más o menos tenían quizás 50, 60 kilómetros entre ellas, desde Pérgamo a la Odisea, que son los dos extremos más distantes. Hay unos 260, 270 kilómetros. Entonces, es muy curioso porque otras iglesias que eran más grandes o que tenían más poder, más capacidad, aquí el Señor dice que tiene poca potencia esta iglesia, no es la más grande, ni la que tiene más dones, ni la que tiene más recursos, pero es la que ha guardado su palabra. Creo que es un ejemplo precioso muchas veces de aquellos hermanos que son fieles con poco, ¿no? O como la viuda que teniendo poco dio más que otros que ella, ¿no? Bueno, a colación de esto, también hay casos, que no digo que todos tengan malas, al margen de las buenas o malas intenciones, ¿no? Pero que hay líderes de iglesias que más que pastores parecen celebrities, la verdad, celebrities de Hollywood, porque es una pasada las cosas que pasan alrededor de este tipo de pastores, ¿no? Que algunos quizás sí que se merezcan ese nivel de celebridad y tal, pero en fin, y ahí lo dejo, ¿no? Estas cosas que pasan entre las iglesias y la iglesia en general, en su totalidad, ¿no? Luego está ya cada una y eso. Y es curioso también lo que decía antes Marcelo de los judíos, que pretenden ser judíos y no lo son. En el Nuevo Testamento, tanto en la iglesia de Gálatas como en otras iglesias, otras cartas, parece ser que los judaizantes pensaban que por esa descendencia o ese linaje o ese vínculo como que eran superiores a los creyentes gentiles, y sin embargo el Señor les dice que no sean intimidados, ¿no? Entonces es un mensaje de mucho consuelo, de mucho apoyo a esta iglesia y bueno, una bendición. Vamos a la segunda pregunta. Gracias. ¿Qué opinamos sobre el trato recíproco que el Señor expresa aquí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Isabel y Manolo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este diálogo, esta propuesta que leemos aquí? Hola, buenas tardes. Hola. Yo, mi opinión, creo que nosotros hoy en día aquí en España y en la iglesia podemos salir a todos lados y decir, soy cristiano y creo en la palabra de Dios. Pero en aquel entonces, decir esto te podía costar la vida, como hoy en día en Afganistán y en muchos países. Pues por eso te puedo decir yo que esta iglesia, iba a todos lados y se enfrentaba a judíos y a romanos y decía, soy cristiano y creo en la palabra de Dios y esta es mi fe. Y no le temían, no temía decirlo. Aquí en España podemos salir a la puerta de la iglesia y decir, somos cristianos y esta es mi iglesia. Y mira qué bien, ¿no? Pasa por aquí cualquiera y dice, pues mira qué bien. Pero en aquel entonces eso no se podía decir. Muy bien. Por eso es admiración a esta iglesia y todas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Isabel, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Manuel? No, lo que dice. Muy bien. Estupendo, estupendo. He de decir que esta semana he recibido
una noticia por Facebook de Juan Varela y de Marimar, que son un matrimonio dedicados a conferencias de familia a familia, y ellos daban noticia de una iglesia en Castellón que por una conferencia que ellos iban a dar les están acusando de discurso de odio, porque era una conferencia de ideología de género. Y el titular de la contribución de Facebook era que la persecución ya estaba aquí. Entonces, es verdad, como dice Manuel, que ahora mismo decir cristiano nadie nos dice nada, pero quién sabe si en los años venideros el decir lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28, si eso nos puede costar complicaciones, ¿no? Albina, ¿qué te parece a ti este discurso de eso, de que el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré? ¿Qué te parece? Bueno, buenas noches. A mí lo que me parece es que el Señor mira cada corazón y Él sabe qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y cómo nos comportamos, ¿no? También ante la iglesia, ante nuestros hermanos. Y entonces a Él no le podemos esconder nada. Entonces eso se refleja. Y por eso es que yo creo que Él también dice que es un pilar fundamental, ¿no? De que seamos una iglesia que sobre todo veamos su palabra, que es la que tiene que prevalecer ante todo, ¿no? El mandato. Muchas gracias, Albina, muchas gracias. Marc, ¿qué te parece? ¿Qué dirías tú? ¿Qué te parece? ¿Te suena ecos de alguna otra parte de la Escritura estas palabras del Señor? Bueno, es un efecto bueno, aunque creemos en un Señor que no es mercantilista, evidentemente, pero sí que hay una cierta reciprocidad, como en la pregunta de Marcelo exponía, ¿no? Me pregunta sobre el versículo 10, en referencia a su constancia, la constancia de la propia Iglesia guardando su palabra y que a la hora de la prueba va a ser protegida de alguna manera. Entonces, bueno, me parece interesante. No sé a qué te referías, Manuel, en el paralelismo a otra parte de la palabra. Y bueno, pensaba en eso, que también más adelante, ya enlazando con la tercera pregunta, bueno, no sé si me puedo adelantar o no. Entonces, Manuel, tú eres el que iba a ser. Adelante, adelante. Bueno, en referencia a la tercera pregunta, es que va enlazado con la segunda, ¿no? Para mí podrían ir juntas. Como persona más o menos entendida en lo que sería un edificio, una columna es una parte estructural del edificio normalmente, ¿no? O a cómo se refiere aquí. Entonces, normalmente las partes estructurales están protegidas de las adversidades, no siempre, pero normalmente es un elemento importante a proteger para que no se caiga ese edificio. Así que, haciendo ese paralelismo, es interesante que a esta iglesia la llame parte principal del templo de Dios, parte estructural, ¿no? Y a la vez también vaya a estar protegida, ¿no? Vaya a estar protegida de esa tentación. Así que me quedo con esa ilustración más o menos arquitectónica. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando decía de si te recordaba algún eco, yo es que recordaba las palabras del mismo Señor, por ejemplo, cuando dice Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. O por ejemplo, cuando Pablo escribe en la segunda epístola a Timoteo y dice, si sufrimos, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. O sea, que lo que quiere decir es que las obras y no solo los sentimientos son muy importantes. Y retratarnos en la realidad como manteniendo su palabra y su nombre es muy importante. Pero muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la tercera
Pregunta, quizás para terminar, que se nos va el tiempo, ¿cómo podemos ser columnas del templo de Cristo? Mercé, ¿qué te parece? Bueno, pues columnas, en aquel tiempo se decía que las personas que eran influyentes en ese lugar, pues le ponían el nombre en una columna. Nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Así es que mejor que cualquier columna. Pero dicho eso, dice, mientras esperamos ese yo vengo pronto, es una palabra de aliento. Permanecer fieles siendo columnas en el lugar que el Señor nos haya puesto, para que otros se puedan apoyar en nosotros, para vivir una vida para Cristo. Lo que he dicho antes, nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Mientras tanto, dice el Señor, como acaba y decía Marcelo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Yo hay una pregunta que hice desde el primer mensaje que participé de esta serie de las iglesias de Apocalipsis, que es ¿quiénes son los que vencen y quiénes son los que no vencen? Y creo que todavía no lo hemos, al menos sé que algún viernes no he podido estar, pero no estoy seguro que se haya respondido. Igual en alguna otra reunión se puede responder. Ahora ya no tenemos más tiempo. Ah, vale. Pero no tenemos tiempo, pero os pediría que tuviéramos un tiempo de oración abierto. Hemos considerado una carta del Señor a una iglesia. De 7, solo hay 2 que el Señor no les reprocha nada. Entonces creo que es una invitación para nosotros, para como iglesia, como comunidad, como familia local de creyentes, ponernos delante del Señor, pedirle que Él nos ayude como iglesia, nos ayude en nuestras relaciones, nos ayude en nuestras vidas personales con el Señor, nos ayude en nuestro testimonio, nuestro ministerio conjunto, las diferentes facetas o diferentes apartados de la iglesia. Entonces, os voy a pedir, por favor, que libremente podáis orar.